Hola estudiosos, ¿cómo están? Vamos a ver hoy un tema que puede parecer muy difícil y muy abstracto y vamos a tratar de traerlo un poco a tierra. Vamos a hablar de la ecuación de Schrödinger, ¿sí? En otros videos ya estuvimos hablando de estructura atómica y habíamos llegado hasta de Broglie, que es el que plantea, bueno, si hay en la naturaleza, en los experimentos con los átomos, se observa que algunas partículas de los átomos tienen un comportamiento ondulatorio, como los electrones, y por otro lado, algunas ondas empaquetadas se comportan como partículas, es decir, tienen solo ciertos valores de energía, esas paquetes de onda. Bueno, él planteó que puede haber en realidad que a nivel subatómico no tiene sentido plantear la, la dicotomía, es decir, las entidades subatómicas se pueden presentar como onda, como partícula, de acuerdo a la aplicación matemática sobre sus variables que puedan explicar mejor el comportamiento que tenga que ver con la parte experimental. Es decir, si existe difracción para los electrones, se están comportando como ondas. Y si existe energía cuantizada también para los estados energéticos de los electrones, ahí se estarían comportando como partículas. Entonces los electrones se pueden comportar de ambas maneras. Entonces Schrödinger planteó, en realidad, de Broglie lo planteó más para una partícula libre. Habló de los electrones también y calculó que la longitud de onda asociada al movimiento de las partículas tenía que ver justamente con la masa de las partículas y también con la velocidad. Y entonces, esa longitud de onda, si es muy pequeña, ni siquiera no se percibe, ¿sí? No se toma en cuenta. ¿Qué es lo que pasa con el mundo macroscópico? O sea, para nuestros movimientos, la longitud de la onda asociada al movimiento de otra que partículas, ¿no?, de gran tamaño, no tiene sentido. ¿Sí? Porque, aunque se pudiera calcular, es tan pequeña esa longitud de esa vibración que realmente no aporta información. Entonces, Schrödinger pensó, bueno, pero ¿por qué no extender ese comportamiento ondulatorio a los electrones dentro del átomo, no a las partículas libres como electrones, como por ejemplo podía ser lo que se usaba en el efecto fotoeléctrico, que se obtienen electrones que se extraen de una placa metálica debido a la incidencia de una luz con cierta longitud de onda mínima, ¿sí? Entonces dijo, bueno, vamos a emplear eh, una ecuación, vamos a emplear matemáticas que permitan de alguna manera tener en cuenta que no se puede determinar perfectamente la posición del electrón ni la energía o la cantidad de movimiento, el momento también, que es el producto de la masa por la velocidad, con una exactitud mayor que h. Eso era el principio, eso es el principio de certidumbre, ¿verdad? H es la constante de Planck. Entonces, eso también está en otro video, pero eso lo tiene en cuenta la ecuación de Schrödinger. Y estudiando el comportamiento ondulatorio de distintos sistemas de mecánica clásica, pero tratando de interpretar a nivel, bueno, de cómo sería para un electrón si fuera una partícula eh, con un comportamiento ondulatorio asociado, planteó su famosa ecuación. Entonces, la ecuación de Schrödinger parece sencilla, ¿sí? O sea, podemos plantear una forma sencilla y después analizarlo un poquito más. La forma sencilla de la ecuación de Schrödinger es que aplicándole un operador, ¿qué significa un operador? Una cuenta que es siempre la misma, ¿sí? Voy a poner un poquito más abajo. El operador hamiltoniano, que ya se usaba en realidad en física clásica, que no es exactamente lo mismo, pero el operador hamiltoniano aplicado a la función que él le llamó psi, que es la función de onda, es igual a la energía por psi. Esta sería como un comportamiento, como una forma ultra sencilla de la ecuación de Schrödinger. Vamos a interpretar un poquito ahora, ¿sí? Bueno, Schrödinger a veces lo escriben así
Y si no, también lo escriben así, porque en español no tenemos este sonido que es como una O sonando ahí. Así que Schrödinger. Pero es lo mismo, ¿sí? Para nosotros es Erwin Schrödinger. Sí, Werner era Heisenberg. Bueno, muy bien. Entonces esta es la ecuación de onda. Donde este hamiltoniano, este se llama operador hamiltoniano. ¿Qué es lo que hace? El operador hamiltoniano lo podemos también interpretar como hace la siguiente cuenta: menos h cuadrado sobre 8pi cuadrado m por, por la derivada segunda de la función. Acá no voy a poner la función por ahora, en función de una, por ejemplo, si se refiere al movimiento del electrón en una dimensión X, más esto sería la energía potencial también dependiendo de esa X. ¿Tá? Ese es el operador hamiltoniano, que si se lo aplicamos a la función psi, entonces sería menos h cuadrado 8pi cuadrado m. Esta es la h de 6,63 por 10 a la menos 34 joules. Vamos a ponerlo por acá. Acá se ve así. Constante de Planck, que fue el primero que inició el concepto de que la energía está cuantizada y que no puede tener cualquier valor. Por la derivada de psi, la derivada segunda, con respecto a x, más b, esto por psi, por la función, es igual a e por la función. La I es la energía. ¿Sí? En realidad, acá me equivoqué, perdón. Porque ya le apliqué, al aplicar el hamiltoniano, ya lo puse acá. Si se fijan, esta ecuación sería un desarrollo de la ecuación de Schrödinger. Otra forma de expresarla, si paso, esta sería la energía mecánica, ¿sí? Y esta es la energía potencial respecto a una variable. Podríamos pasar esto restando y entonces nos quedaría menos h cuadrado sobre 8pi cuadrado m por la derivada segunda de psi en función de esa variable sería igual a, como paso restando y los dos están multiplicados por psi, e menos b por psi. Esta ecuación, como verán, es una ecuación de la función psi, que no está resuelta, es solo el planteo de la ecuación, e involucra una derivada segunda de la misma ecuación. Esto es una ecuación diferencial, tiene formas de resolverse. Significa que podría aparecer la derivada primera también, significa que requiere de ciertas condiciones para resolverse. Se ha visto que para resolver esta ecuación solamente hay ciertos valores de esta energía que pueden ser, se llaman valores propios también, son valores permitidos, les decimos muchas veces, que permiten resolver la ecuación. Sin esas condiciones como restrictivas no se puede, de contorno también no se puede resolver. Y en ese caso se introducen justamente los 4 números cuánticos, se introducen 3 por lo menos de los números cuánticos, después Pauli introduce el cuarto, el de spin, pero los primeros 3, n, l y m, van a salir directamente del tratamiento de esta ecuación para hallar psi. Después vamos a ver si psi tiene significado, o sea, la función de onda, qué significado tiene. Así que recordemos hasta acá, esta sería el planteo de la ecuación diferencial que corresponde al comportamiento ondulatorio del electrón, que tiene una energía potencial B y una energía mecánica E. ¿Qué pasa con esto? En realidad describiría el movimiento, ¿sí?, del electrón, pero hay una variante con respecto a cómo lo pensó Bohr. Es decir,
realmente es importante saber que en el caso del hidrógeno, si hacemos este cálculo, los cálculos correspondientes, se encontró coincidencia con lo que había planteado Bohr. La diferencia más importante es que ya no se interpreta como una órbita, ¿sí? Alrededor del núcleo, la posibilidad, o sea que el electrón esté girando en una órbita, ¿sí? Alrededor del núcleo con un cierto radio R, sino que se habla de todo el movimiento que es posible entre el núcleo y una cierta distancia que puede tener características esféricas, en principio lo pensamos así, para uno de los orbitales, al menos uno de los tipos de orbitales, pero existen muchos movimientos posibles. Entonces, lo que en realidad sí se encontró, no es tan fácil interpretar la función de onda psi. De hecho, es una función cuya solución, ¿sí? Es una combinación lineal de distintos factores, entre los cuales hay exponenciales negativas. Y ahora vamos a ver algunos casos en particular. Muy bien. ¿Qué más queremos decir de esto? Bueno, en realidad, para entender un poquito, porque uno lo mira así y dice, ¡ah! ¿Qué querrá decir todo eso? Una de las formas de comprender esto es pensar en una partícula, en una caja, en una onda estacionaria, ¿sí? Entonces es equivalente al movimiento de una partícula en una caja que tiene como los bordes son infinitos, entonces no puede salir de ahí. La energía va a ser la que tenga ahí oscilando de un lado para el otro. Es como que el electrón está en esa zona y ahí es donde se va a quedar con un movimiento que no se puede definir del todo.